Os invito a abrir la palabra del Señor, que es la que realmente nos inspira y nos guía. Abridla, por favor, en Génesis, el libro de Génesis. Sabéis que estamos haciendo todo un ciclo de predicaciones que abarcan toda la Biblia durante unos años. Hicimos Génesis, pasamos a Juan y ahora volvemos a Génesis. Y en el capítulo 50 nos encontramos hoy. Capítulo 50, versículos del 15 al 26. Dice así: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Este texto servirá de base a la predicación de nuestro hermano Pablo Martínez, titulada Dios, el gran reciclador. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Estas luminosas palabras han inspirado a millones de creyentes a lo largo de los años. Han llenado de sentido vidas vacías, vidas rotas. Muchas personas han experimentado cómo vidas que eran desiertos se han convertido en vergeles. Estamos ante un texto transformador, un texto revolucionario. Si este texto llega al corazón de una persona, nunca más puede ser la misma, porque nos muestra cómo Dios actúa, transforma y llena la vida de una persona que tenía muchísimos motivos para abandonar a Dios y ahogarse en la queja, la autocompasión y sentirse un desgraciado. El texto, el último capítulo del libro del Génesis, es un glorioso acto de clausura. Un acto de clausura de la vida y de José y también de Jacob.
Ambos aparecen en el mismo capítulo. No podían acabar mejor y creo que no es casualidad que el Espíritu Santo los haya puesto en el mismo capítulo. En esencia, el texto nos viene a decir un pasado traumático, un pasado equivocado, con errores, no es obstáculo para una vida plena y fructífera. Porque a Dios nuestro pasado le importa mucho menos que a nosotros mismos. Y esto es así porque Dios recicla, y es muy importante que tengáis grabado el título de la predicación de hoy, Dios recicla todo el material de basura de nuestra vida, sea mucho o sea poco. La basura de nuestra vida, Dios la recicla y la transforma en la materia prima para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Dios es el gran reciclador. Esta será la idea central de la predicación de esta mañana, que es descollante en el texto. Por supuesto, en la Biblia no encontramos la expresión de que Dios es el reciclador, pero sí que la misma idea la encontramos perfectamente descrita en uno de los versículos más conocidos y citados de toda la Escritura, Romanos 8:28. Voy a leer la versión de la Biblia de Jerusalén, porque es una versión muy rica. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman. Nosotros en la Reina Valera decimos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Dios interviene para bien, el bien de los que le aman. Sí, la convicción de que Dios es el gran reciclador de todo lo que ocurre en mi vida es un bálsamo sanador incomparable. Y como hemos dicho antes, tiene efectos profundamente transformadores. Vamos a analizar el texto de Génesis 50. En él aparecen tres grandes protagonistas que serán la base de los tres puntos que vamos a estar considerando. En primer lugar, el mal en acción. En segundo lugar, Dios en acción. Y en tercer lugar, José, un corazón lleno de Dios. A cada punto le he puesto un subtítulo para hacer más fácil de recordarlo y la palabra común es lleno. El mal en acción, una maleta o una mochila, si os gusta más la idea, una maleta llena de problemas. Dios en acción, una vida llena de fruto. José, un corazón lleno de Dios. Vamos a ir viendo este contraste entre estos tres protagonistas, estas dos fuerzas, el mal por un lado, el maligno, Dios por otra, y el gran receptor tanto del bien como del mal, como es José. En primer lugar, por tanto, el mal en acción. ¿Recordáis el subtítulo? Una maleta llena de problemas. Todos transitamos por el viaje de la vida con un equipaje a cuestas, algo así como la maleta de la vida, una maleta invisible, pero que la arrastramos, real. Y por desgracia no es una de estas maletas modernas que tienen ruedas. La maleta de la vida no tiene ruedas, la llevamos a cuestas.
¿Es la carga de las vivencias del pasado? Todos tenemos un pasado, una carga que a veces puede llegar a ser muy pesada. Una de las causas más frecuentes por las que nos podemos sentir turbados por el pasado, una de las causas más frecuentes que llenan la maleta de piedras pesadas es los conflictos familiares. Problemas en la familia. En este sentido, José es un ejemplo extraordinario de cómo un pasado doloroso no es obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Dios no nos usa a pesar de nuestro pasado, sino a través de él. Vamos a ver qué había en la maleta de José. Abrimos la maleta particularmente pesada y encontramos que nació en una familia llena de conflictos, una familia polígama en la que las 4 mujeres estaban en tensión muy fuerte, enfrentadas. Todos, el equivalente en nuestros días sería las familias de padres divorciados, con todas las tensiones que esto puede implicar a veces. Huérfano de madre en la niñez, José perdió a su madre aproximadamente a los 7 años, Raquel, que murió en el parto de su hermanito Benjamín. Quedar huérfano de madre a los 7 años es probablemente una experiencia que marca para siempre. Esto los psicoanalistas, los psicólogos lo sabemos muy bien. Nunca más esta herida queda totalmente cicatrizada. Consentido por su padre, que le estropea, como diríamos popularmente, a base de mimarle en comparación con sus hermanos, con un trato totalmente de favoritismo, y como consecuencia de esto, sus hermanos le odian a muerte y deciden matarlo. Conocéis la historia, pero quiero que penséis en vosotros mismos o en personas en vuestro entorno con el equivalente contemporáneo de estas pérdidas. Muchas heridas, mucha separación, relaciones familiares rotas, tensas, y la soledad marcaron la infancia y la juventud de José. Vamos a leer lo que sus propios hermanos dicen al respecto para que veáis que no es mi interpretación. No somos nosotros que estamos interpretando el texto. En el capítulo que hemos leído, versículos 15 y 17, dicen los hermanos, vamos a leer: quizás nos aborrecerá José, nuestro hermano, y nos dará el pago de... Empezad a contar las veces que aparece la palabra mal o maldad. Y quizás nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Te ruego ahora que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. 3 versículos que no pueden estar más saturados de oscuridad, de mal. Le habían hecho todo el mal que podían y más. Sabéis la historia. Le metieron en una cisterna, en un pozo, para que allí se muriera de hambre y de sed. Uno de los hermanos intercede pidiendo por favor que no y que lo vendan a los mercaderes, etc. La historia la conocemos. Después seguimos analizando la maleta de José. Tuvo que experimentar la dureza de un exilio forzoso. Todos aquellos aquí
que venís de otro país, probablemente no habéis venido por gusto o de turismo. Habéis venido porque en vuestro país probablemente había hambre, un exilio forzoso. El exilio, la inmensa mayoría de veces, es forzoso. Exilado en una tierra extranjera, después veremos cómo se sintió. Después, cuando parecía que empezaba a levantar cabeza y había encontrado un empleo privilegiado, como mayordomo en la casa de Potifar, el trauma emocional de un acoso sexual de una persona superior, una mujer superior, es decir, un abuso de autoridad, lo cual hace todavía más complicado el luchar contra este acoso sexual de una mujer que probablemente podía ser su madre. El diablo sabe muy bien cómo escoger sus dianas, ¿verdad? De José, huérfano de madre, que jamás había tenido cariño probablemente de las otras mujeres en su casa, ahora es tentado a recibir todo el cariño, incluido el sexo, de una mujer que le puede hacer feliz. Y todos recordamos la respuesta de José, ¿verdad? ¿Cómo haría yo tan grande mal? A mi señor, Potifar, y sobre todo a Dios. Y el premio a esta obediencia y a esta integridad total, 13 años de cárcel. Y aún gracias, porque Dios salvó su vida de manera milagrosa. Salvó su vida porque Potifar algo debió olerse, perdonad que me exprese en estos términos, algo debió no ver claro en aquella historia, porque una situación así inmediatamente era reo de muerte. José estaba más muerto que nadie. Y de nuevo Dios preserva su vida porque Potifar no lo mata, sino que lo envía a la cárcel, 13 años de cárcel. Una injusticia flagrante siendo del todo inocente. Vaya maleta. Ciertamente había mucho peso en la maleta de su vida. ¿Cuántas razones tenía José para quejarse y sentirse amargado? Es el resultado del mal recibido, el mal que me han hecho. Me han hecho mucho daño. Las injusticias, los sufrimientos y golpes, el mal en acción. El mal en acción, porque hay un agente del mal, que es el maligno. Por ello el Señor Jesús en el Padre Nuestro termina diciendo, líbranos del mal y del maligno. En la bendición de José, en el capítulo 49, el capítulo anterior, bendición preciosa. Os recomiendo que consideréis esta bendición de José, que es casi como una oración. Ahí tiene una riqueza extraordinaria. Dice textualmente Jacob, su padre, resume la vida de José en las siguientes palabras. Génesis 49, 23. ¿Le causaron amargura? Le asaetearon y le aborrecieron. Qué triste que un padre tenga que decir esto de su hijo. Bien, hasta aquí hemos visto la maleta de José, hemos visto el mal en acción y quizás a estas alturas de la predicación os sentís compungidos. Pero la historia de José no acaba aquí. La historia de José no acaba aquí. El diablo destruye vidas. José en el pozo, la cisterna, primero, y en la cárcel después, simbolizan de forma potente una vida rota y oprimida por las cadenas del maligno, por el sufrimiento. Pero hay un segundo punto, la historia de José no terminó aquí. La vida, tu vida, mi vida, transcurre en dos planos, y esta idea la hemos comentado ya alguna vez. Hasta aquí hemos visto el plano de abajo.
Esto se ve muy bien en algunas de las pinturas del Renacimiento y del Barroco. Los dos planos, en las pinturas siempre hay lo que ocurre abajo, lo visible, lo que nosotros vemos, lo que sufrimos, las circunstancias de la vida. Pero hay arriba otro plano, tan real como el de abajo, que es invisible. Un plano dirigido por Dios. Dios es el que está dirigiendo desde arriba, como veremos dentro de un momento. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. Dios en acción. Hemos visto el mal en acción. El mal en acción destruye, pero Dios en acción restaura. Por esto le hemos puesto como subtítulo a este segundo punto, una vida, ¿recordáis?, llena de fruto. Una maleta llena de problemas, el mal en acción, una vida llena de fruto, Dios en acción. Por 2 veces sacó Dios a José de una muerte inminente, de hecho 3, si contamos la reacción benévola de Potifar. La cisterna y posteriormente en otras 2 ocasiones. La oscuridad, Dios le saca de la oscuridad de sus pozos para llevarle a la luz de una vida rica en sentido. ¿Qué hay de interesante en esto? Pues lo formidable es que José se dio cuenta, entendió que lo que estaba pasando en su vida no era por azar, no ocurría por casualidad, sino por causalidad. Hay que cambiar simplemente el orden de la A y de la U. Las cosas en la vida de José no ocurrían por casualidad, sino que tenían una causalidad. Vamos a ver de nuevo que no es mi interpretación. José mismo dice, ahora pues, les dice a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Está repasando aquellos momentos traumáticos cuando es vendido a los mercaderes. No os pese, Dios me envió delante de vosotros para preservaros, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Y versículo 7, repite, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 3 paras, 3 veces aparece la preposición para, la conjunción para. ¿Para qué? Observemos el mismo énfasis en el texto paralelo de Génesis 45, un texto paralelo. 3 veces en 2 versículos aparece otra vez la idea del para. Esto es impresionante. Al mirar atrás y repasar todo el sufrimiento, todos los acontecimientos de su vida, José podía hacerlo con la asombrosa convicción de que Dios estaba dirigiendo su vida. José estaba convencido de la presencia y de la providencia de Dios en su vida. La presencia y la providencia de Dios en su vida. Ya hemos dicho más de una vez en este púlpito, el azar no dirige nuestra vida. Si estuviéramos convencidos de que el azar dirige nuestra vida, la respuesta intelectual más coherente es el suicidio. Porque esta vida no tiene absolutamente ningún sentido si todo ocurre por azar
y no somos más que marionetas de un destino. La vida de José, en el plano de arriba, alguien estaba conociendo, controlando y cuidando. ¿Os acordáis de las 3 Cs? Más de una vez hemos hablado de esto. Dios conoce mi situación, Dios controla, Dios me cuida. Las 3 grandes Cs de Dios en el sufrimiento. Dios no solo estaba guiando los acontecimientos, las circunstancias, sino usando, reciclando. Dios, el gran reciclador, cada circunstancia para darle un para. Y el clímax de esta actitud de José lo encontramos en las luminosas palabras que hemos leído al principio y que resumen toda su actitud. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, lo transformó, lo recicló en bien. Recuerdo en cierta ocasión leer una entrevista que le hicieron a Borges, a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y estaban hablando de Kafka, el otro gran escritor, y Borges decía: admiro a Kafka por su extraordinaria capacidad para transformar tragedias en fábulas. E inmediatamente cuando leí estas declaraciones de Borges dije: mi Dios es un Kafka magnificado y perfecto. Porque Dios es el gran transformador de tragedias en fábulas. Una fábula es una historia con sentido y con una moraleja. Historias dirigidas especialmente para niños. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo tradujo, lo encaminó, lo recicló para bien. Yo os recomiendo que tengáis, independientemente del peso de vuestra maleta, estas palabras subrayadas en rojo en vuestra Biblia. Y si no os gusta subrayar, manchar la Biblia, las copiáis y las ponéis en un lugar donde os sea visible. Dios es el gran reciclador y no hay material de basura en la vida de sus hijos, en la tuya y en la mía. El nombre que José le puso a sus hijos revela, evidencia esta convicción profunda de la acción de Dios en su vida. Estamos intentando ceñirnos lo más posible a las propias declaraciones de José. No estamos haciendo nuestras propias interpretaciones. 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Qué significa Manasés? Manasés significa Dios me hizo olvidar. ¿Qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar. Dios me hizo, Dios me hizo. ¿Recordáis cuál es el título del punto? Dios en acción. Manasés, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos, como dice la Reina Valera del 2020, la Reina Valera revisada, la última edición. No es solamente mi pasado, mi trabajo, como dice la Reina Valera del 60, sino mis sufrimientos. Dios me hizo olvidar mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la bendición de Jacob a José, que ya hemos esbozado antes, hay otra expresión preciosa para referirse a su hijo. Las primeras palabras que Jacob dice de José es: José, rama fructífera. ¡Wow! Oh, ¡qué extraordinario resumen! Jacob ve en José rama fructífera, un paria de la vida, un hombre destrozado. Y Dios lo convierte en rama fructífera. Y esto nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Cómo pudo José tener esta visión
esta clarividencia, este discernimiento espiritual y esta fuerza. El tercer aspecto, el tercer protagonista, José, un corazón lleno de Dios. Repasamos lo que hemos visto hasta ahora. Una maleta llena de problemas, el mal en acción. Dios fructificando nuestro pasado. Dios nos restaura, una vida llena de fruto. Y ahora un corazón lleno de Dios. Una maleta llena de problemas, pero un corazón lleno de Dios. El trabajo de Dios en la vida de José no se limitó a transformar el mal en bien. Dios no fue para José solo el gran reciclador. Hubo una segunda operación que explica la asombrosa actitud y conducta de José. Dios recicló, pero Dios hizo otra cosa. Llenó el corazón de José con su presencia y con su influencia, la influencia de su espíritu. Llenó el corazón de José con su presencia y con su influencia. Si repasáis la vida de José a lo largo del libro del Génesis, hay una frase que se va repitiendo: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Si la acción de Dios cambió por completo la vida de José, la presencia de Dios cambió por completo el corazón de José. Y es lo que evitó que se convirtiera en un amargado. Moldeó su corazón a imagen de su espíritu. Esta presencia y esta influencia de Dios se hicieron posible en tres actitudes. Estamos terminando. Tres actitudes que brillan con luz propia en el texto de Génesis 50. Dios influye y moldea el corazón de José con una aceptación genuina, una mansedumbre o autocontrol extraordinarios y una actitud de perdón. Vamos a ver brevemente cada una de estas actitudes, porque son tres actitudes clave para ti y para mí. Son tres asignaturas muy importantes de la vida cristiana. Y son tres asignaturas muy importantes no solo para vivir feliz, que también son profundamente sanadoras desde el punto de vista espiritual, emocional. Pero no estamos haciendo una predicación de autoayuda. La finalidad de esta predicación no es la sentirnos mejor emocionalmente. No es solamente la sanidad, sino la santidad. Lo que buscamos es realmente el parecernos cada día más a Cristo. Y estas tres actitudes clave en la vida cristiana son las que Jesús encarnó de manera suprema, perfecta. Ahí es donde vemos que José es tipo, prefigura de Cristo. José es prefigura de Cristo y lo vemos en estas tres actitudes. Aceptación genuina de la voluntad de Dios en primer lugar. Ya lo hemos visto, el contentamiento profundo, la aceptación serena que tuvo José de todo el trauma de su maleta. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, mas no como yo quiero, sino como tú. Esta versión de Marcos de la oración de Getsemaní me gusta por su brevedad, por ser tan escueta, mas no como yo quiero, sino como tú. Aceptación genuina de la voluntad de Dios. Mansedumbre, un autocontrol formidable
José tenía una oportunidad extraordinaria de vengarse de sus hermanos, los tenía a su merced. Como mínimo les podía mandar a casa sin trigo, que se murieran de hambre. Una oportunidad estupenda. Además, ¿no dice el refrán popular que la venganza es un plato que se sirve frío? Pues después de tantos años les podía servir el plato frío perfectamente. Y a José no le fue fácil. Hubo idas y venidas. Y al principio se nos dice que José les habló ásperamente. Y recordáis toda la historia de la copa de Benjamín. El perdón, como veremos después, la aceptación, no es algo automático que se consiga de hoy para mañana. Y el Señor tuvo que trabajar durante un tiempo, no sabemos cuántos meses pasaron en todas estas idas y venidas. Desde el primer momento en que los hermanos llegan allá, José los identifica, los hermanos no le identifican a él, subidas y bajadas. El Señor va trabajando, trabajando. No es fácil la aceptación, ni es fácil el autocontrol, ni es fácil el perdón. Sin embargo, José, en aquel momento, en vez de vengarse de sus hermanos, contestó: ¿acaso estoy yo en lugar de mi hermano? Perdón, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 19. Ecos de Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Insisto, esto no es fácil. Esto no es fácil. José empezó tratando ásperamente a sus hermanos, pero al final acabó con esta reacción de autocontrol. El Señor Jesús, primera de Pedro, nos dice el apóstol, que en la cruz y en Getsemaní, en las horas previas, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Una aceptación genuina, una mansedumbre formidable, autocontrol, perdón hacia el ofensor. José estampa la firma de su vida. La firma en un documento es siempre al final. Cuando firmamos es que se ha acabado. Firmamos una carta, firmamos un documento, ahí tenemos la firma de José, el perdón. José rubrica, la firma, José rubrica su vida perdonando. Lleva el sello del perdón. El perdón es la mejor rúbrica de una vida íntegra, llena de Dios. Voy a repetir esta idea. El perdón es la mejor rúbrica de una vida íntegra, llena de Dios. José murió perdonando. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, de alguna forma paradigma de todos los mártires, al ser el primero, murió perdonando, porque Jesús murió perdonando. Una de las 7 palabras de la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el versículo 21, vemos el final del texto. José les consoló y les habló al corazón, con unas palabras formidables otra vez. Así pues, ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es la luminosidad del amor ágape, el amor de Dios. Cristo hizo esto por nosotros. José, tipo de Cristo, lo hizo finalmente también. Concluimos. Una maleta llena de problemas. Una vida llena de fruto. Un corazón lleno de Dios.
El secreto, Dios estaba con José y José buscaba a Dios y se dejaba llenar de su presencia. Era algo mutuo y recíproco. Os invito a que reflexionemos dónde está cada uno de nosotros aquí hoy. ¿Cómo está mi maleta? ¿Cómo está mi vida en cuanto a sentido y a fruto? Y sobre todo, ¿cómo está mi corazón si está siendo moldeado por esta presencia de Dios? Aquí estamos tú y yo esta mañana. Jesús quiere llenar hoy tu vida tanto como llenó la de José. La quiere llenar de sanidad y de perdón, de santidad y de sentido. No hay ninguna herida que Jesús no pueda sanar, ni ningún pecado que Jesús no pueda perdonar. Abre la puerta de tu corazón a la influencia de Dios y a su perdón, porque Dios, el gran reciclador, es también el gran perdonador y quiere darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude a vivir como José, a reaccionar como José y a morir como José. Que así sea.